Ministerio Familiar Esperanza a las Naciones y sus pastores Jaime y Marta Vargas te esperan en familia los miércoles en sus dos servicios, 4 de la tarde y 6:30 de la tarde. Y los domingos, dos servicios, 7 de la mañana y 10 de la mañana. Estamos en el centro de Barquisimeto, en la carrera 23, esquina calle 28. Nuestro teléfono 0251-435-5074. Y bienvenidos al Ministerio Familiar Esperanza a las Naciones. Mateo 28:16. Después de la resurrección de Jesús, Él se le aparece a los discípulos que estaban en el aposento alto. Ellos no creían a nadie. María Magdalena les mandó a decir, no le creyeron. Los dos discípulos de Emaús, a quienes Cristo se les apareció, ellos le mandaron a decir a los 11, tampoco le creyeron. Es más, ni siquiera la Virgen María creyó. Ella recibió la noticia, en vez de ir también al aposento alto, fue y se encerró en su casa. Luego dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. A la montaña, al monte de los olivos. Versículo 17. Cuando lo vieron, lo adoraron. Aquí nos está hablando ya cuando Jesús se va a despedir de ellos. Ya se les había aparecido, les había reprochado su incredulidad y luego se les apareció muchas veces después de resucitado, dándole instrucciones de lo que ellos iban a hacer del ministerio y hablándoles del reino de Dios. Porque ahora ellos, más que predicar el evangelio, iban a predicar el reino de Dios. Y el reino de Dios, estamos en dos tiempos en el reino de Dios, si lo podemos llamar así, en la eternidad, cuando estemos allá con el Señor, pero cuando estamos acá en la tierra, ya usted vive en el reino de Dios. Dígale que está a su lado, tú vives en el reino de Dios. Es más, dígaselo de esta manera, vives bajo el reino de Dios. Bajo el reino de Dios. Porque vivir en el reino es tener vida en un reino, bajo la autoridad de Dios. Vivimos en el reino de Dios, acá en la tierra. Cuando seamos trasladados al cielo, entonces es algo así como que los hijos del reino de Dios, que vivieron en el reino de Dios, serán trasladados al reino de Dios. Las dos grandes diferencias es que aquí vivimos en un mundo que está bajo maldición. Y vivimos en esta carne que es una lucha todo el tiempo. Pero la Biblia también dice que al que venciere hasta el fin, al que fuere fiel hasta el fin y venciere, le será dada la corona de la vida eterna. Aleluya, aleluya. Sí, alábelo. Usted lo espera, usted lo cree. Leamos aquí. Dice, cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Dudaban fue cuando Jesús se les apareció por primera vez. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, mire lo que dijo Jesús, se me ha dado autoridad, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vamos a detenernos ahí un momento. ¿Cómo así? ¿Es que acaso el Señor no tenía autoridad en el cielo y en la tierra? Óigame, en el cielo Jesús era el Hijo de Dios. Toda la autoridad la tenía solo Dios. En el Antiguo Testamento el Hijo venía a la tierra a cumplir misiones que Dios le encomendaba. Pero no venía a la tierra a ejercer autoridad, sino a cumplir misiones específicas con sus hijos. Por ejemplo, cuando se le apareció a Abraham, cuando en el horno de fuego ayudó a los Sadrach, Mesach y Abednego, cuando ayudó a Daniel allá en el foso de los leones. Ejemplo. En cuanto a la tierra, en cuanto al cielo, toda la autoridad en el cielo la tenía el Padre y la sigue teniendo. Pero el Hijo, fíjese, cuando muere y resucita, la Biblia dice que Dios le da nombre que es sobre todo nombre.
después que resucita y entra al cielo resucitado, recibe el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora Jesús es Señor del cielo, y por haber recuperado la tierra, porque el primer Adán se le entregó a Satanás a través de un contrato, a través de un error, de una usurpación, por no creerle a Dios, le creyó a Satanás con la oferta que la serpiente hizo. Yo me preguntaba, ¿por qué Satanás no se le apareció a Eva en forma de espíritu? ¿Por qué tuvo que usar una serpiente? Y ya muchas cosas se van entendiendo a través de los tiempos. Porque Satanás, como espíritu, no tenía acceso a la tierra ni a la esfera donde gobernaban Adán y Eva, los cuales físicamente estaban desnudos, pero realmente no lo estaban, porque un manto de la unción de Dios les cubría de pureza y santidad. Ellos ese manto lo podían llevar porque tenían pureza y santidad de Dios. Ese manto era tan grueso, tan pesado, que les cubría. La Biblia dice que hablaban cara a cara con Dios. Por causa de esa unción, Lucifer no podía accesar a la tierra. No podía acercársele a Adán y Eva. Logró influenciar una serpiente. Cuando Adán y Eva caen en la trampa, entonces Satanás sí tuvo acceso a la tierra, a la esfera donde ellos se movían, y pudo entrar el espíritu de muerte, espíritu de enfermedad, espíritu de homicidio, cuando Caín mató a Abel, espíritus de pecado entraron. Porque es algo así como que primero lanza la influencia. Si la influencia abre el espacio, abre puerta, entonces él entra. Él nos lanza una influencia. Si con la influencia le abrimos la puerta, otros demonios en filita van a entrar. ¿De qué tenemos que cuidarnos nosotros? De las influencias. Si usted mantiene a raya las influencias, nada puede acercársele, nada puede entrar. Cuando Adán cedió de ceder su voluntad a la serpiente se apoderó de todo y trajo muerte. Qué impresionante para mí, hermano. Chivacoa me impresionó, Sorte me impresionó, y le digo que me impresionó. Los hermosos campos, árboles, pastos que hay allí, donde debería haber mucho ganado, mucho animal y mucha siembra. Hay una esterilidad en el alma, en la mente y en el espíritu de los pobladores por causa del pánico y del miedo que ha instalado allá el espíritu de la brujería. Y una tierra que debería estar fluyendo leche y miel está solo de adorno. Y los espíritus se roban el show diciendo que eso está bonito y verde, gracias a que ellos, los espíritus, cuidan eso. Y usan todo eso como cortina de humo para engañar a la gente. Cuando el Señor estaba en el desierto ayunando, y la Biblia dice, Satanás fue a él frente a frente, así como fue con Adán frente a frente, fue con el Señor frente a frente. Y le dijo, le mostró por segundos todos los reinos de la tierra. Y le dijo al Señor, estos son los reinos de la tierra. Y Satanás le dijo al Señor, ahí mismo en Mateo capítulo 4, míos son.
dijo Satanás, porque me fueron dados. Todo mentiroso dice una verdad cuando le conviene. ¿Son de él? Relativamente. ¿Le fueron dados? Sí, por Adán y Eva. Y luego le dijo al Señor, y todos estos reinos te los doy si postrado me adoras. Y eso es lo que pasa hoy día. El diablo, los demonios le dicen a la gente, te doy riqueza, te doy dinero, que hago que tu negocio suba y te doy carros si tan solo me vendes el alma. O haces un pacto conmigo, porque a algunos no le dice vende el alma porque van a salir corriendo y lo va a asustar. Entonces le dice otra cosa. Y cuando menos acuerdo, un cáncer al hijo o al nieto, cuando menos acuerdo, comienzan a pasar tragedia en su vida, en sus generaciones. No se dieron cuenta que le vendieron realmente la vida de ellos a Satanás. Unos dándose cuenta, otros sin darse cuenta. Cuando yo a los 20 años de edad estaba fundando la iglesia Juan 3:16 de Bovare, la primera persona que me gané, un maestro de pastelería, tremendo maestro, que le trabajaba a varios negocios de portugueses. Yo me quedaba en su casa, Marta y yo estábamos comprometidos. Yo me quedaba en Bovare, en casa de este hermano nuevecito creyente. Hacía 2 semanas que yo le había predicado y aceptó a Cristo y fue mi primera oveja en el plan de fundar una iglesia en Bovare. Que hoy día esa iglesia tiene 26 años, tiene emisora radial, tiene 8 campos en todos los caseríos Campos Blancos, un crecimiento enorme. Y el pastor es esa persona que fue mi primera oveja allí. Él era el copastor del cura. A los días llegó el tesorero del cura y aceptó a Cristo también. Y después llegó la esposa de este hermano pastelero, que era la que le diseñaba los vestidos a la Virgen de Guadalupe en las fiestas patronales. Le desmantelé la directiva al cura. Y lo más tremendo es que esa hermana ahora, en vez de hacerle el vestido a la Guadalupe, le estaba haciendo el vestido a Marta, a la otra virgen. Y terminaba el culto y guardaban el vestido porque yo no lo podía ver. Yo me quedaba allá con ellos, porque no había casi transporte en Bovare, después de una hora determinada. Y me venía con el hermano a las 6 de la mañana, que él se venía a Barquisimeto al trabajo, y yo me venía para Barquisimeto. Y en la tarde yo me regresaba con él a las 4 y seguía la obra visitando, hasta que me casé y me fui allá con Marta. Después de la luna de miel, la llevé a vivir en un cuarto que no tenía lavamanos, no tenía baño, no tenía poseta. Lo que uno que tenía era una cama y un sitio donde comía. Atrás había un tunal, ese era el baño de Marta. Y periódico. La cosa no era fácil porque la saqué de una casa con sus padres donde lo tenía todo y de repente, después de estar en luna de miel en tremendo hotel en los Andes, ahora le tocó estar en un tunero allá en Bovare. Cuando usted ve que Dios guarda y bendice a alguien, ese alguien algún precio ha pagado porque Dios es fiel. A uno se le olvida, pero a Dios nunca se le olvida. Cuando yo me quedaba en casa del hermano, terminábamos en la doctrina que yo les estaba dando a ellos 3, al copastor del cura, al tesorero del cura, a la que le diseñaba los vestidos a la Guadalupe. Entonces les estaba dando la doctrina y me quedaba. Comíamos algo, nos sentábamos en una hamaca a compartir, él me hacía muchas preguntas. 1 año viví con ellos, fue un curso teológico bíblico de 1 año, porque eso era pregunta de Génesis hasta Apocalipsis todos los días. Eso fue un discipulado intensivo apostólico. Pero cuando se hacían las 12 de la noche, un demonio se posaba en el techo que era metálico y empezaba a caminar por el techo y a rasguñar el techo. Y yo le decía al hermano, las primeras, cuando comenzó a ocurrir eso, yo le dije, ¿qué es eso? Y el hermano me dijo, hermano, lo que pasa es que hace varios años a mí me dijeron que como pastelero yo podía tener mucho dinero y podía tener mi propia panadería. Y una gente que yo conozco que tiene mucho dinero en Cabudare, me llevaron a Cabudare, hicimos un acto de brujería. Luego me llevaron a Sorte, a un río,
Y en ese río yo lo único que hice fue que me puse de espalda, agarré una moneda y la lancé. Y eso fue todo. Y luego comencé a prosperar y fui dueño de socio de una gran panadería en Cabudare. Pero tiempo después comencé más bien a dejarme de todo eso y a estar prendiendo vela y toda esa cosa. Me dediqué a la iglesia católica y a predicar sobre la Virgen María. Y me fui alejando de ese mundo. Y fui perdiendo y perdí la panadería. Y fui perdiendo dinero. Y perdí todo eso. Y más bien me dediqué a trabajar con los dueños de panadería, haciéndole las tortas. Y hice mis contratos con ellos. Pero ahora que estoy entrando al Evangelio, comencé a buscar de Dios. Ese espíritu me percibe en casa de mi mamá y en mi casa. En casa de mi mamá, me decía el hermano, un hermano mío, mi hermano menor, decía el hermano, se subió en el techo a ver qué era. Y cuando vio lo que era, cayó privado al piso. Luego describió que era un espíritu horrible, una cosa, una sombra tipo mono, pero con varios ojos y dientes y unas garras como de cerdo. Lo fue describiendo horrible. Y entonces allá en Bovare terminábamos la célula y empezaba ese demonio a caminar por el techo. Tuvimos que reprenderlo. Dios me mostró en un sueño cómo era, cómo llegaba a los pasillos, al porche de la casa. Gracias a Dios, ese hogar, sus hijas fueron criados en el Evangelio, le sirven al Señor, se graduaron, estudiaron. Y de allí, de esa iglesia, hay como 250 miembros ahorita. Y de esa iglesia, yo recuerdo que el hermano me había regalado un terreno para yo construir mi casa, para vivir allí con Marta. Y yo le dije al hermano, hermano, yo no vine aquí a Bovare a construir casa para mí, aunque ya me gusta Bovare. No vine a construir casa para mí, yo vine a construir casa para mi Dios. Y el terreno que me dio lo dedicamos para trabajarlo y ahí es donde está construida la iglesia. Y luego con mi 4 y mi Biblia me metía por todos los caseríos de Bovare, logramos restaurar iglesias que estaban caídas y fundar donde no había. Y mucha gente que se formó con nosotros pasaron a ser los obreros y hoy día son los pastores de las congregaciones que están en Tunevaca. Por ejemplo, hay una parte cuando la gente viene desde Santa Inés, hay una curva, una esquina que está una iglesia en Tunevaca. Bueno, ellos eran vecinos nuestros en Bovare y eran dueños de una carnicería. Terminaron aceptando a Cristo, se empezó a hacer una célula por Tunevaca, se fundó una iglesia y esa pareja que son los pastores, cuando estaban recién casados tenían una carnicería al lado de la iglesia nuestra y terminaron fundando y pastorean en Tunevaca. Y como ellos en Potrero y en otros sectores donde nosotros anduvimos con la Biblia y el 4, y en muchos de esos tuneros, en todos esos campos y casas de pajareque, mi esposo y yo nos quedábamos a dormir porque nos agarraba las noches. En otras ocasiones nos veníamos montados en un camión de chivo en la parte de atrás, mi esposa y yo. En otras ocasiones no nos pasaba carro y nos veníamos de Potrero hasta Bovare a pie caminando toda la noche, con el 4 y la Biblia en la mano. Y eso está allí. Y a mí hasta se me había olvidado un poco la cosa. Pero a Dios nunca se le olvida lo que usted ha hecho por Él, por amor a Él. A Dios nunca se le olvida porque de eso Dios lo tiene en la cuenta que te tiene allá en el reino de Dios. Cristo dijo, hagan tesoro en el reino de Dios. Haceos tesoros en los cielos. Y cuando viene la crisis, el Jehová te activa la bendición. Aleluya. Jesús es Señor del cielo y de la tierra ahora. Él dijo, como dice este versículo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sí, por un espacio de tiempo el Señor permite determinadas cosas en las naciones, en las ciudades, por la dureza de la gente. El asunto es que Dios quiere bendecir a Venezuela. Pero con esta generación que ha rechazado a Dios, Dios no la va a bendecir. ¿Se puede imaginar usted cuántas campañas, cuántos eventos, cuántos ayunos se han hecho en las distintas ciudades de Venezuela? Eso es para que hubiese el doble de las iglesias que hay. Eso es para que estas iglesias tuviesen miles y miles y miles de gente buscando a Dios y sirviendo a Dios. En Guatemala, la mitad de la población es cristiana evangélica. En Costa Rica, el 35% de la población es cristiana evangélica. Y aquí en Venezuela apenas llegamos al 7% de la población cristiana evangélica.
Una de las poblaciones donde más cristianos hay es Barquisimeto. Barquisimeto llega al 10%. De cada 100 barquisimetanos, 10 son evangélicos. Pero todavía falta mucho. Mucha gente en esta crisis debió hace rato buscar a Dios y no lo han hecho. ¿Sabe qué he entendido yo? Que esa generación dura, corazón de piedra, va a pasar. Sus hijos sí van a buscar a Dios. Si esta generación no nos ha escuchado, les hemos predicado. Yo llevo más de 20 años predicando por la radio. Les hemos predicado, pastores, predicadores, misioneros, evangelistas, conciertos, eventos, iglesias, células, campañas grandes, pequeñas, medianas, células, culto de barrio. Se les ha predicado y no han buscado a Dios. Poca gente ha buscado a Dios como usted y yo. Pero no han buscado a Dios para la cantidad de oración, ayuno y predicación y testimonio que se les ha dado. Por lo tanto, lo que está pasando en Venezuela es esto. La generación que ha oído la palabra, como la gente en los días de Noé, y ha rechazado la palabra, y se ha dicho cualquier cantidad de excusas, que si los evangélicos, que si los pastores, que si no sé qué cosa, y ha agarrado cualquier excusa. Porque si por excusa fuese, usted y yo no estaríamos en el evangelio. Pero si nosotros estamos, es porque no nos importó esas excusas. Porque al fin y al cabo, cada iglesia, cada pastor, cada evangélico, un día le va a dar cuenta a Dios. Pero yo no me voy a perder por causa del pastor, del evangélico, del cristiano que se portó mal o X, yo por él o por ella. Yo no me voy a perder. Yo voy a buscar a Dios. Por lo tanto, eso no es ninguna excusa. Y por haberse endurecido y no haber creído al evangelio, ahora que llegó la santería y el espiritismo, ahora sí están creyendo en ello. Porque la Biblia dice, por no haber creído a la verdad, entonces terminaron creyendo en el espíritu de error. Pero hay algo de lo que yo estoy convencido. Si ellos no buscaron a Dios, si ellos no se salvaron, se quedaron bajo la maldición. Yo estoy seguro de algo. Sus hijos y sus nietos sí nos van a escuchar, sí van a buscar a Cristo, sí van a buscar a Dios. Sus hijos y sus nietos no quieren vivir como ellos vivieron, de espaldas a Dios, porque ahí está la consecuencia. Y aunque muchos de mis hermanos, que son muchos, somos muchos, muchos de mis hermanos no han buscado a Dios, y el que lo ha buscado a media. Uno que otro lo ha buscado con todo como es. Yo estoy convencido de algo. Ya yo no me doy mala vida. Oro por ellos sí. Pero estoy apuntando a sus hijos, a mis sobrinos, que también son un ejército. Estoy apuntando a los hijos de mis sobrinos también. Porque creo que ellos como que sí. Dios no ha desechado a nadie, porque mientras la gente respira todavía tiene oportunidad. Pero hay personas que Dios le ha hablado de todas formas, de todas maneras, lo ha guardado, lo ha auxiliado, lo ha bendecido y nada. Tienen el corazón más duro que Faraón. Y si buscan al evangelio, lo buscan al medio, así como para tener una religión y para medio estar la moda, pero no quieren morir al mundo, al pasado, no quieren nacer de nuevo y no quieren vivir para Cristo. Por eso no salen de la maldición. Y cerramos leyendo el versículo que sigue. Jesús dijo, por tanto, como toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, incluyendo Venezuela, porque la verdadera autoridad en Venezuela la tiene el Señor, tanto en los cielos de Venezuela como en la tierra de Venezuela, la tiene el Señor. Pero es que el Señor no va a obligar a la gente que se salve, que lo busque. Pero la circunstancia va a llevar a la gente a que reflexione, así como el hijo pródigo. Al hijo pródigo nadie lo obligó a que volviera a casa. Pero el hijo pródigo fue inteligente. En medio de la crisis pensó, cuántos cristianos que se congregan he visto y he conocido que nada les falta, que andan pulidos y bien bonitos. Les va bien porque tienen a Dios. Y yo conociendo los mensajes y las predicaciones y estoy lejos de Dios. Y mira cómo me está yendo. Yo también voy a tener que ir a buscar a ese Dios. Y me voy a levantar. Estoy parafraseando.
Ese hijo pródigo fue inteligente, así como usted, déjeme felicitarlo, usted ha sido inteligente. Yo no sé cómo hizo Dios para quitarme lo bruto. Algo hizo. Yo sé que permitió que yo fuese quebrantado. Porque nadie con arrogancia y altivez se va a humillar para recibir a Cristo. Y menos si es evangelio. Yo evangélico, ups. Pero algo nos llevó a que nos dimos cuenta que no había paz, no había felicidad, no había esperanza, sino en Jesucristo y su evangelio. Y lo hemos comprobado ahora que es verdad. Ahora usted y yo decimos, de oídas yo había oído, pero ahora mis ojos ven que es verdad. Por tanto, dice el Señor, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Vamos al versículo siguiente. Enseñándoles, fíjese, no es solo doctrinar y bautizar, hay que seguir enseñando. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro. Y aquí viene la frase por la cual yo seleccioné esta lectura para hoy. Porque toda la noche y en la madrugada mientras oraba, todo cansado y soñoliento, sonaban en mi espíritu. El Señor me lo decía a cada rato, despierto, dormido, orando, bostezando. A cada rato en mi espíritu sonaba esta palabra: estaré con ustedes. Ahí dice siempre hasta el fin del mundo. El Señor me la dijo como yo me la sé. Todos los días hasta el fin del mundo. Esta palabra, hermano, como cuando uno deja el equipo sonido encendido y se duerme y la música está sonando. Pero este no era un equipo sonido. Esta era la voz del Señor Jesús toda la noche sonando dentro de mi espíritu. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso amanecí con eso. Yo dije, bueno, amén, Señor, ahí es donde voy a predicar. Estaré con ustedes, créanlo, hermano, estaré con ustedes, ha estado y está. Estaré con ustedes en la crisis, en la prueba en Venezuela. Venezuela es noticia en el mundo, pero hay algo que no está saliendo en la noticia. Hay algo que no está saliendo en la noticia. Que Dios te ha guardado, te ha librado, te ha protegido, te ha bendecido. Eso no está saliendo en la noticia. El mundo no se está enterando de eso. El mundo no se está enterando de que la hermana Francis un día, mientras ella nos ayudaba acá en la iglesia, como lo hace varias veces a la semana, agarró su autobús, iba rumbo a su casa, llevaba su bolsita de sus cositas y se montaron unos delincuentes a atracar en el autobús. Y la hermana se puso ahí en las manos de Dios. Robaron a todo el mundo menos a ella. Hay gente que hasta los zapatos les quitaron. El sábado, cuando dictamos el taller aquí de intercesión, el sábado, no ayer, el sábado pasado, antepasado, el hermano Iván venía como a las 6 de la mañana rumbo a la iglesia con su chofar y su bolsito por la jornada que teníamos ese sábado. Y a 2 cuadras de su casa, una esquina que hace un mes aproximadamente lo ungimos, rompimos pactos de brujería que hicieron unos santeros allí, y en esa esquina se soltó una violencia de accidente y de robo. Nosotros fuimos a establecer la luz de Jesús allá. Bueno, ese sábado a las 6 de la mañana y algo, el hermano Iván venía subiendo. Eso estaba solo. En su espíritu el hermano Iván sintió algo, como algo que le avisaba, como que había un peligro. Y le dijo a su esposa: ora por mí mientras voy para la iglesia. Pues a esas 2 o 3 cuadras sube y estaban escondidos 2 tipos y le salen y vienen hacia él. Él se vio sorprendido, pero en vez de paralizarse o retroceder o salir corriendo, tuvo que salir adelante y dijo: Señor, Padre, cúbreme con tu sangre, tu manto me cubre, reprendo al diablo. Y siguió caminando. Cuando los tipos vinieron, el que ya uno se le acercó del lado de la acera y otro venía del otro lado de la acera. Se dividieron los tipos. El que se le vino directo a acercársele, cuando se le acercó, hizo así y se fue. El otro también volteó para otro lado y también se fue. ¿Qué vieron? Algún día, como dijo el hermano Naudio, algún día lo vamos a encontrar y le vamos a preguntar.
Es que sucede que la gloria de Dios que está en usted y los ángeles que están con usted, usted no lo ve, yo no lo veo. Pero Dios permite que en el momento estratégico otros sí lo vean. La gloria es tuya, Señor. La gloria es de Dios. Dígale que está a su lado, Dios está contigo todos los días. Todos los días. Un día cuando yo tenía la Sotier Nómada blanca, una camioneta tipo Terio, que alguien me regaló, nuevecita, yo visité a mi familia en el barrio del Carmen. Y de repente cuando salgo, estoy abriendo la puerta para montarme, me monto, tranco, prendo y arranco. Ahora yo no sé cómo lo hice tan rápido porque era sincrónica. Yo entré, abrí la puerta, me monté, arranqué. Cuando iba como a las 4 cuadras, mi sobrina, a la cual yo estaba visitando, me llama al celular. Jaimito. Allá en mi familia me dicen Jaimito. Jaimito. No te diste cuenta, te iban a robar. ¿Cómo es la cosa? Al momento que abriste la puerta del carro tenías un tipo detrás de ti. Y cuando tú arrancaste, el tipo lo que se quedó fue mirándote. Yo le dije, no vi ningún tipo. De verdad, no lo vi. Pues nosotros estábamos desde lejos mirándote y no encontramos cómo avisarte. Y el tipo se te acercó y ya estaba cerca de ti cuando te montaste rápido. Y yo dije, Jaimito se daría cuenta porque se montó tan rápido que el tipo se quedó fue mirando cuando arrancó. Y gracias a Dios que mi sobrina estaba allí y vio. Porque cuántas veces Dios te ha librado y todavía no lo sabes cómo fue o cuándo fue. Cuántas veces Dios te cuidó y todavía no te has enterado. Dios permite que nos enteremos alguna que otra para que le demos la gloria por lo que sabemos que ha hecho y por lo que no sabemos, pero lo hizo y lo seguirá haciendo. Esta es la hora, ¿verdad? 9:26. Ok. Voy a pedirle a la hermana Rosa, al hermano Juan Carlos que pasen a este lugar, que nos van a compartir un testimonio que tiene que ver con este tema. Por eso tomé este tiempo, porque este es un testimonio que ustedes tienen que escucharlo. Hace aproximadamente un mes, Juan Carlos y Rosa estaban en Caracas. Dios te bendiga. Ellos son la familia Boraure, son varias personas pertenecientes a una familia. Ellos son atendidos en la célula de su casa en Andrés Eloy, ¿verdad? Por el hermano José Morles y la hermana Raceli. Y hace aproximadamente un mes estábamos aquí en plena adoración y una de las hermanas de Rosa me avisó que les acababan de atracar en Caracas. Rosa, ella es poseedora del legado que le dejó su papá. Su papá era pintor, ella después pintora, es artista plástico que llamamos. Y tenía una exposición de sus pinturas en un reconocido lugar de Caracas. Pero además de llevar los cuadros y su esposo, las cámaras, su esposo es fotógrafo profesional, se pusieron de acuerdo con una amiga de Rosa, que también se llama Rosa, a la cual Rosa evangelizó cuando Rosa estuvo en Italia, cumpliendo una misión del Señor allá, y a esa amiga de Rosa se le murió la hija de 21 años y estaba muy mal y estaba que se suicidaba. Entonces Rosa quiso aprovechar ese viaje a Caracas primero para ir a predicarle conforme a una orden de Dios, a ungir el apartamento, reprende espíritu de suicidio, y después de cumplir esa misión, ir al lugar de la exposición, donde tendría la exposición de sus cuadros. Entonces, bueno, ya di lo que es la introducción, Rosa, háblanos tú el resto. Les bendiga en esta mañana, mis hermanos, a todos los padres en su día. Y bueno, nuestro Padre Celestial fiel y misericordioso que está siempre velando por el bienestar de cada uno de nosotros. De verdad, feliz día, Padre, en este día junto a mis hermanos. Bueno, como lo decía el pastor, yo había llegado a primera hora a la ciudad de Caracas
iba a visitar a una amiga que había evangelizado en Italia. Éramos un grupo de venezolanos que asistíamos a la iglesia pentecostal Monte de los Olivos. Y bueno, ellos eran súper católicos, pero yo siempre en mis oraciones recordaba una palabra de Carlos Anacondia, que dice que el poder de Dios derrumba todo argumento. Pueden decir que los pastores y los evangélicos esto, que lo otro. Yo nunca voy a asistir a una iglesia evangélica, yo nunca voy a creer en Dios, yo nunca voy a entregar mi vida a Jesucristo por esto, por lo otro. Pero el poder de Dios cuando se manifiesta, mire, hace que todos esos argumentos caigan a tierra. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y eso incluye esos argumentos. Esta persona había perdido a su única hija, lo único que tenía, y yo estaba bastante preocupada porque me había llamado varias veces a mi casa aquí en Barquisimeto para decirme que se sentía muy mal y que se quería quitar la vida, que se iba a suicidar. Un día, estando en Nueva Esparta, en Margarita, en casa de su familia, se paró frente a un acantilado y se iba a tirar. Entonces, debido a esto, Juan Carlos y yo decidimos, antes de ir a mi exposición, ir hasta su apartamento que está cerca del CNE y ministrar en ese apartamento, porque yo dije, los enemigos están metidos ahí en el apartamento, porque ella me dice que está bien cuando va a su trabajo, que está bien cuando está en la calle, pero que cuando llegaba al apartamento se convertía como en un infierno y que comenzaba a ser atormentada, y de hecho nos llamó un día a las 12 de la medianoche con un ataque como de histeria y me decía, Rosa, se me están sentando en la cama, Rosa, están aquí, Rosa, yo siento que aquí hay algo feo, y lloraba y lloraba. Y yo le daba instrucciones vía telefónica de cómo ungir y las cosas que debía de hacer. Y ya ella había aprendido algo de guerra espiritual, porque antes de yo irme a Italia, en ese mismo mes, el pastor Jaime había dado con Angel una clase, un taller de guerra espiritual, y yo hasta me llevé el material. El pastor, yo lo llamo de Italia, y me envió por correo todo el material a mi correo electrónico, y yo les di el entrenamiento, así que ella sabía que lo que estaba allí eran demonios, pues. Y me llama, y yo le dije, Rosa, te enseñé a ungir, agarra un aceite, comienza a ungir, y siempre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y así era que ella apaciguaba, pero la cosa se iba agudizando, y esa fe que ella tenía como que detuvo que lo del suicidio pues se diera. Cuando nosotros llegamos, yo cargaba en mi cartera en un aceite que habíamos comprado para ungir todo el apartamento, todo, hasta su ropa, sus zapatos, todo. Y nos faltaba pocos metros para llegar al apartamento, y llegaron dos muchachos a pie, dos estaban en la acera de enfrente como guardando, custodiando a los otros que nos estaban atracando, y dos en una moto. Eran 6 personas. Entonces Juan Carlos llevaba la maleta, en realidad todas las cosas que tenían muchísimo valor, la cámara, la plancha para el pelo, que era muy importante para lo de mi exposición, la ropa, muchísima de la ropa que el Señor me dio en Italia, estaba en la maleta, en fin, había muchas cosas de valor. Pero en mi cartera tenía la portachequera con todo el efectivo que había sacado para movilizarme en Caracas, mis tarjetas, la chequera, el teléfono, y lo más importante de todo, pues el aceite con que íbamos a ungir el apartamento. Yo jamás entendí por qué 6 ladrones nada más me atacaron a mí. De hecho no me quitaron el reloj ni los anillos que llevaba, nada, sino que solamente me dijeron, dame la cartera. En ese momento, cuando me dicen dame la cartera, me quedo así como impactada, como choqueada. Yo decía, Señor, ¿qué hacen estos demonios robándome mi cartera si yo estaba en el día 35 de un ayuno? ¿Y esto por qué me vienen a robar la cartera? Y yo estaba así, y Juan Carlos me dice, mi amor, entrégale la cartera. Y yo llegué y le entregué la cartera. Pero entendí, cuando le entrego la cartera y doy los primeros pasos hacia el apartamento de mi amiga, que había algo tan poderoso que estaba tomando el control de mi vida, porque yo no sentía apego a lo que se fue, yo no sentía miedo, aunque cuando Juan Carlos me dice, no me dieron la maleta,
O sea, 6 tipos y no nos llevaron la maleta. Vamos a apurarnos, yo creo que fue que no vieron la maleta. Y apresuramos el paso y nos metimos en el apartamento. Yo digo, Dios mío, o sea, voy a llamar a mi mamá para que se pongan a orar, porque después ellos comenzaron a enviar mensajes de texto a mi amiga, porque fue la última con que tuve contacto por mi celular, y comenzaron a citarme en el Madirense de Campanario. ¿Para qué? Me imagino que para extorsionarme, porque sabían que yo tenía unas cobranzas en esa semana, porque todo estaba registrado a través de mensajes de WhatsApp con mis clientes. Entonces querían era seguirme sacando dinero. Y yo le dije, ignórenlos, o sea, nunca recibieron esos mensajes. Yo vine a hacer algo en este apartamento y yo lo voy a hacer. Yo recibía llamadas de aquí de Barquisimeto, de mi familia decía, devuélvete, eso está muy feo, vente para Barquisimeto. Y yo no me voy para Barquisimeto, ¿por qué? Yo tengo una exposición. Era la exposición más importante que había tenido en mi carrera como artista plástico. Y yo vine a orar en este apartamento para que esta vida sea libre. Porque si esta mujer se suicida, la sangre de esa mujer va a correr por mis manos. Y yo no quiero eso. Inmediatamente, ellos se llevaron un frasquito que habíamos comprado de aceite, pero el Señor proveyó un tremendo frasco de aceite de oliva en el mismo apartamento. Y mi amiga, aquí está el aceite, aquí está, porque ella ya sabía lo importante del poder de la unción. Y comenzamos, dime. Por alguna razón ustedes dudaron en ir al apartamento porque se hacía la hora para ir a la exposición. Sí. Y ustedes dijeron, no importa lo que haya pasado, vamos primero a lo que vinimos. A lo que vinimos. Y bueno, la hora corría, la exposición era a las 11 de la mañana y las horas corrían. Y nosotros estábamos ahí ministrando y Juan Carlos en la sala del apartamento y nos empapamos las manos de aceite y lo ungimos a ella y empezamos a recorrernos los cuartos. Y yo sabía que iba a llegar súper tarde, yo ni siquiera me había vestido, nada. Y empezamos a ungir y a reprender. Y el Espíritu Santo me iba indicando, llegó un momento en que se prendió un fuego y me iba indicando. Espíritu de angustia, de temor, de suicidio y de dolor. Y yo empezaba a ministrar, y un momento en que se hizo un silencio en la administración, donde sencillamente yo dije, ¿qué pasó? Sígueme diciendo que vamos a ir sacando y atando estos bichos y los vamos a ir sacando de aquí. ¿Qué pasó, Señor? Y yo empecé y me quedé en silencio parada en medio del cuarto de mi amiga. Ahí era donde ella recibía los ataques. Y el Espíritu Santo me dijo, nadie tiene mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Y yo caí de rodillas, hermano, en el cuarto y yo le dije, Señor, si mi vida tengo que dar, no solamente la cartera y el teléfono, por mis amigos yo lo hago, porque así era en Italia. Yo decía, dejé a mi hijo y a mi esposo para venirle a predicar a este grupo de venezolanos. Bien valió la pena. Y me levanté y el Espíritu Santo empezó a darme nuevamente instrucciones después de haberme consolado y fortalecido. Terminamos de ministrar y estábamos en el apartamento justo a la hora que se estaba inaugurando la exposición. Y yo le dije a Juan Carlos, no me importa la hora que llegue, no me importa, aquí se hizo lo que se tenía que hacer. Me baño y después yo le digo, Juan Carlos, ahora yo cómo hago si todo el efectivo estaba en la cartera, no teníamos pero ni esto ni para pagar un mototaxi que me llevara hasta Terraza del Ávila, era una distancia súper larga, como decir de aquí, no sé, Agua Viva más allá. Y entonces el Señor... Terraza del Ávila, nosotros cuando fuimos pastores teníamos una célula de empresarios allí con unos italianos y te puedo decir que como decir de Pavia a Santa Elena. Es bastante lejos. Más las colas que se hacen en Caracas. Es muy lejos y yo me preocupaba, yo decía, Padre, bueno, ya hice la hora aquí, ya intercedimos, ya ungimos, ahora ¿cómo hacemos nosotros? Y yo mira, Juancho, toda la plata la tenía en la cartera, ahora ¿cómo hacemos? Y una hermana en Cristo que vivía ahí yo no la conocía, vivía ahí en el edificio, mi hermana Eucaris, la conocí y ella me dice, yo trabajo de taxi, ¿para dónde vas que yo te llevo? Y entonces yo le dije, mira, unos clientes nos están esperando en el en los Palos Grandes porque nos van a llevar hasta Terraza del Ávila. Y ella nos llevó.
Ahí comenzamos nosotros a movilizarnos sin tener ni un centavo en el bolsillo. Y después estos clientes se enteran, ellos son una pareja, y se enteran de lo que nos sucedió, de lo del atraco, de que me dejaron sin efectivo, se llevaron las tarjetas. A Dios gracias, a Juan Carlos no le robaron el celular ni la tarjeta de él. Entonces yo le dije, mira, o sea, todo el efectivo que teníamos para rodar, pues se lo llevaron ellos. Y esta pareja, tranquilo, que van con nosotros. Y en ese momento, mire, el Señor nos montó en un Mercedes-Benz que me hizo recordar la escena de Mardoqueo. Paseando en un caballo real, y ese era un caballo contemporáneo, un Mercedes. Quiero decirte una cosa, Rosa, y a la congregación. Fue precisamente un primer turno donde recibimos la primera noticia del atraco, y dedicamos un buen tiempo de intercesión y guerra espiritual por ustedes. Sí. Cuando íbamos a empezar el segundo turno, llega tu hermana llorando que los estaban llamando para extorsionarles. Y ahí prendimos más la guerra aquí, otros 20 minutos de intercesión y guerra por ustedes. Y la oración clave fue esta, que Dios les pusiera ángeles. Y así fue. A mí me llamaron precisamente después que termina el culto y la intercesión. Le digo, Juan Carlos, están orando allá en la iglesia, estamos tranquilos porque nosotros sabemos cómo son nuestros hermanos Esperanza las Naciones, que están bien preparados para la guerra, y nos sentimos más alentados y más en paz por esto, ¿no? Y entonces, bueno, total de que nuestros clientes nos agarraron y nos montan en el Mercedes-Benz, y yo miro a Juan Carlos así, yo los llevo para allá, para la exposición. Total, nos llevaron a la exposición y mi esposo me mira a los ojos y me dice, yo te conozco, que ya 13 años de casado, hermano, y él sabe, él me lee la mirada y ya sabe cómo me siento y qué estoy sintiendo, y todo, y me dice, tú no estás perturbada por el atraco, tú lo que estás es cansada de echarle espada a esos demonios allá en el apartamento. Entonces llegamos a la exposición y estaba toda la prensa, el diario El Nacional, los críticos de arte, y estaban allí, ya había arrancado, ya se había inaugurado, pero estaban todas las personas observando las pinturas. Y hermano, y comenzó la gloria de Dios a manifestarse, porque solamente Él hace esas cosas. Yo creo que yo era una de las más jóvenes dentro de la exposición. Estaba el maestro Jorge Pisani, que es una leyenda en la historia del arte en Venezuela, y habían muchachos que, bueno, ya están internacionalizados, o sea, eran pintores de alto nivel, de alto rango, y las personas llegaban y se nos acercaban a Juan Carlos y a mí, y no era una, ni dos, ni tres, eran muchísima gente. Y tú eres la artista, la que hizo los cuadros que están de aquel lado. Y yo, sí, yo soy. Mira, te vamos a decir algo. Todo lo que está en la sala número 1, que era donde estaban ellos, nos causan como una angustia, es como lo que está pasando en el país. Pero cuando nos vamos a donde están tus cuadros, yo siento una paz, me irradian una alegría. Y eran gentes que tenían redes de arte en los Estados Unidos, me decían, ellos trabajaron todos en función a ti. Y yo me quedaba así sorprendida porque apenas estoy empezando. Las piedras hablando, hermano. Y yo decía, el Señor le dio una gracia a mis pinturas, porque de verdad nosotros en nuestro corazón estuvo siempre primero llegar a Caracas a servir. No nos importó a la hora que íbamos a llegar a la exposición, pusimos primeramente el reino de Dios y su justicia, servirle al Señor. Y en ese momento estábamos tan lejos, y yo digo, dígame si mis clientes se van, ahora ¿cómo salimos nosotros de aquí de Terraza del Ávila? Eso es lejísimo. Entonces, y hoy domingo, Señor, ¿y ahora cómo hago? Cuando caminamos, nuestros clientes todavía estaban allí y me dicen, miren, vamos, que los invitamos a comer, vénganse con nosotros. Y nosotros nos quedamos así impresionados porque, Dios mío, ¿y ahora yo con qué voy a pagar? Y yo con la cosa aquí, ¿no? Y seguíamos nosotros en el caballo real, como Mardoqueo, paseándonos por toda Caracas, en ese Mercedes-Benz. Y cuando llegamos, ellos entran a Altamiras Tenis Club, es un club privado
de gente de clase alta en Caracas. Y yo, todas estas, nosotros no comentábamos, sino que nos mirábamos a los ojos. Y yo decía, ¿y yo con qué voy a pagar un plato aquí? Esto debe ser súper costoso. Yo sin tarjeta, mi tarjeta de débito se lo llevaban y el efectivo. Total de que nos reservaron una mesa central en un restaurante impresionante que había en el club. Y nos trajeron entrada, unas delicateces, una cosa increíble, plato fuerte. Recuerdo que Angel dijo que en un culto, la primera vez que di el testimonio, que la verdadera guerra espiritual se estaba peleando en el momento que me senté a comerme esa comida con mi esposo. Porque el Señor adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Y todos los demonios que me atacaron y que querían que yo retrocediera y me fuera por Barquisimeto sin orar, estaban ahí mirando cómo yo me comía todo eso. Y más aún estaban viendo cómo el Señor me bendecía. Y mi cliente dijo, ¿qué pasó? Esto lo pago soy yo. Aquí nadie paga. ¿Quieren café? Yo con café, no, yo estoy hasta aquí, le decía. Y después salimos de allí y ya eran avanzadas horas, ya iba a ser de noche. Y ellos nos comienzan, y vamos a ver la galería del club, y vamos a ver las canchas de tenis, y vamos a ver, y yo, santo Dios, yo me tengo que ir de aquí temprano, de donde busco un cajero, yo todavía con la cosa aquí de que tenía que conseguir plata para movilizarme. Y ellos me dicen, esta noche ustedes no se quedan en hotel ni nada, ustedes saben que es mi apartamento. Y yo así, o sea, hasta ese momento no gastamos ni un centavo. Empezó el Señor a honrarnos, y cuando llegamos al apartamento, era una cosa que yo le digo, Juan Carlos, santo Dios, o sea, como un apartamento puede tener 3 pisos y tantas habitaciones. Yo me quedaba así, y gimnasio dentro del mismo apartamento, era recreacional, y yo me quedaba. Y el ascensor da directo a la sala. Directo al apartamento. Y entonces me dijeron, para que se te quite un poquito el trauma, y no, de verdad que no tenía trauma, tenía bastante paz en mi corazón. El Señor me dio una fortaleza y un gozo que yo no pensé en celular. Yo lo que pensaba era en el tremendo celular que Dios me iba a proveer después. Porque nosotros sabemos quién es nuestro Dios. Que si algo nosotros perdimos, se nos es regresado multiplicado, como a Job. Porque así es nuestro Dios. Mire, es exagerado. Yo he visto corrales de 30 chivos, 30 ovejas, pero de 14,000 ovejas, como dice la escritura que Dios bendijo. Es una cosa exagerada. Y yo como conocía al Señor, que Él es exagerado para bendecirnos, yo estaba tan gozoso. Y yo, Señor, tremendo celular el que me va a dar, Señor. La primera vez que di el testimonio, mire, es que las mujeres de Esperanza Las Naciones somos solidarias entre nosotras mismas. Las danzarinas escucharon el testimonio. Y este labial me lo sembró mi hermana Vianney cuando salí. Día nuevo de paquete, porque se me había ido una en la cartera. Entonces, estando allí en el apartamento, nos comenzaron a honrar de verdad mis clientes. Nosotros hicimos una oración cuando entramos a la habitación, porque nos dieron un trato tan bello. Y nos sentaron en un área de recreación ahí en el apartamento con un pantalla plana que era del tamaño de una pared, a ver películas para distraernos. Nos sirvieron una cena en la terraza bajo la luz de la luna, teníamos un bosque en la parte de atrás, y yo vi que ellos estaban siendo usados por el Señor para honrarnos, los ángeles, y bendecirnos. Y escuchábamos esos sonidos en el bosque tan bonito, y el Señor traía paz. Y cuando ellos nos dan una habitación para dormir esa noche, mi esposo y yo entramos a la habitación, y fue como que hubo un momento en que todos caímos, Dios, qué grande eres, y nos agarramos de la mano y nos arrodillamos en la cama a pedirle al Señor que los bendijera más de lo que esos hombres estaban. Son personas muy bendecidas. Le pedimos, Señor, bendícelos más. Trae paz y prosperidad a sus negocios. Trae, Señor, protección a sus vidas. Y comenzamos a clamar y comenzamos a darle gracias a Dios por habernos preservado la vida,
porque se llevaron parte de nuestros bienes, pero no todo. Lo de valor lo tenía Juan Carlos en la maleta, nunca vieron la maleta. Y yo le decía al Señor, grande es tu fidelidad, y comenzamos a entonar tu fidelidad es grande, así me quedé dormida. Me arropé cantando tu fidelidad es grande en esa habitación. Y al día siguiente nos llevaron hacia la PTJ para denunciar lo de la pérdida de las cédulas de identidad, todo esto. Y nos dicen, chicos, hoy es lunes bancario. Ustedes se van a tener que meter en una cola, en un cajero. Todo el mundo está haciendo cosas por cajero. Y ustedes tienen que ir a visitar a los otros clientes. Vamos para el apartamento, y de la PTJ nos llevaron al apartamento y nos dieron unos cuantos miles de bolívares para movilizarnos, y nosotros seguíamos en Caracas sin gastar un centavo de nuestro bolsillo. Comimos, nos hospedaron, rodamos, siempre sin gastar un centavo, porque Dios honra a sus hijos, hermano. En todo momento Dios honra a sus hijos. Y cuando llegamos, nos fuimos a visitar a una clienta, y me empezó a hacer ofertas de publicación por internet de mis pinturas. Nos bendijo, nos compró unas obras. Los malandros tampoco vieron los cuadros que Juan Carlos llevaba, que eran las pinturas que yo iba a vender en Caracas. Tampoco la vieron. Y nosotros nos regresamos, ya nos íbamos a Barquisimeto, y mi clienta mandó un mensaje, porque aquí en Barquisimeto no había materia prima para pintar, no conseguíamos pintura, no conseguíamos nada, y yo con los encargos ahí en la puerta. Y ella nos dice, le acabo de transferir toda la tarjeta de tu marido porque sé que es la que está funcionando, tus tarjetas las bloqueaste, así que pensé y todo se lo deposité a él. Y yo, qué bien. Entonces, fuimos a un lugar en Caracas que nos llevó mi hermana Eucari, la hermanita que conocí allá que tenía un taxi, y nos llevó y pudimos comprar pintura para trabajar lo que resta del año. Nos trajimos potes de pinturas para trabajar y vimos la gloria del Señor, cómo se manifestó en ese viaje, cómo nos prosperó, que hasta el día de ayer nosotros seguimos recibiendo llamadas de clientes. Esta pareja que nos bendijo en Caracas con hospedarnos y guardarnos en su apartamento, establecimos una alianza, hermano, a nivel de negocios, y ellos nos están conectando a otras personas, y entonces nosotros los beneficiamos a ellos, nos benefician a nosotros. Así que el Señor sacó muchas cosas buenas de ese viaje, y muchas de esas cosas buenas pues ha sido a nivel empresarial, de verdad. Ayer me llamaron para que una empresa de equipos médicos, equipos médicos, va a reproducir litografías y afiches de la empresa, pero el afiche va a llevar una obra mía como portada. Entonces todo eso es producto de esa guerra que estaban haciendo aquí en la iglesia, y cómo Dios bendijo y desató su bendición sobre nosotros hasta hoy. Bueno, como le acaba de contar mi querida esposa, esa es la realidad. Yo recuerdo que en ese momento que venían los dos adolescentes, porque aproximadamente yo le calculo 16, 17 años máximo, y venían con unas chaquetas y ya traían las manos metidas, ahí traían la pistola. Entonces en el momento que uno de ellos nos pasa por el lado, es que agarra la cartera de Rosa e entrégamela. Y yo hice una actitud de verlo frontalmente, y una vez movió pues la chaqueta, o sea la pistola. Y yo le dije a Rosa, entrégasela, porque yo sé que lo que había ahí era material, y lo material se puede recuperar con las bendiciones de Dios cuando uno está en el camino del Señor. Me alegra, hermano. Vamos a darle gracias a Dios por ellos. Padre, gracias por lo que has hecho. Yo sé que cada hermano y hermana acá en la iglesia, Señor, es portador de un testimonio o muchos testimonios en donde tú nos has usado y nos has guardado. Entendemos que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás es añadido enormemente. Y es el mensaje que nos deja esta experiencia, en el cual, Señor, levantamos tu nombre porque fuiste tú, Señor, quien honraste a Juan Carlos y a Rosa, porque decidieron creer y confiar en ti, cumplir tu misión honrándote primero a ti. Y Señor, y tú has dicho
que tú honras a los que te honran. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.